que le agradezco a Dios poder celebrar con ustedes esta solemnidad de San Roque. Hoy quiero compartir con ustedes también cómo San Roque se convierte en un signo visible de fe para ustedes y para mí. Ya lo sabemos, ¿no? Que desde muy temprano tuvo una larga, pero muy larga experiencia. Dicen los historiadores que quedó huérfano, sin padre y sin madre. Primera realidad que enfrenta un católico cristiano, que también la podemos enfrentar ustedes y yo. ¿Cuál fue entonces la reacción de San Roque frente a esta realidad? ¿Cuál fue la reacción ante tantos momentos duros y ante este plan? Porque era un plan que Dios tenía que decir para él. No es otro que la sintonía de Dios en su corazón, porque si vamos a la palabra y a la raíz de lo que significa roque, significa fuerte como roca. Y quizás es la primera experiencia que hoy debemos tener nosotros los atoneveros y todos aquellos hermanos y hermanas de otros corregimientos, de otros municipios, que vemos en San Roque el modelo de santidad, pero un modelo de santidad que no está desencarnado de la historia, porque tuvo padre y madre, experimentó el dolor, pero aún ahí supo también ser lo que es roca firme o roca fuerte. No porque humanamente lo fuera, sino porque divinamente se encontró con aquel que le cambió la vida. Es evidente entonces que San Roque tuvo una fuerte experiencia con Dios. Vamos a llamarlo una buena sintonía con Dios. Tiene una sintonía para escuchar y agradar. San Roque encontró una sintonía con Dios, y esa sintonía en frecuencia modulada es la que nosotros como atonueveros debemos buscar, porque tenía un trato de sintonía profundo con Dios a través de la oración, a través del rezo. Por eso, en estos días de novena, cuando rezamos, debemos nosotros buscar cuál fue la palabra de Dios que se encarnó en tu vida y en mi vida, cómo Dios ha venido actuando en nosotros y cómo algunos pasajes de la Biblia a veces tocan nuestra vida y podemos decir: parece ser que el Padre hoy como que sabía lo que yo sentía, me la dedicó a mí en la homilía. No es el Padre, no es Dios, es la palabra que sabe lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, o no lo han expresado así. Yo se lo digo, mucha gente acerca: Padre, la homilía me cayó a mí. Bendito sea Dios, Dios te quería hablar, y por eso al hablar Dios quiere también que tú y yo seamos como Roque, el famoso peregrino de la misericordia, porque así lo hemos conocido muchos. Se encontró, y aquí vienen las primeras enseñanzas, se encontró después de este gran fuerte momento de perder a su padre y a su madre, buscar en esa sintonía de Dios e ir como el buen samaritano de pueblo en pueblo, y se encontró en la Europa y en la Roma una terrible epidemia, una peste que azotó todo un continente, una realidad en la cual murió mucha gente. ¿Cuál fue la actitud de Roque al ver esta realidad tan aterradora? No salió corriendo, no se devolvió, no se hizo el indiferente, no dijo: Dios mío, se va a acabar el mundo, como decimos muchos de nosotros, y esquivamos la realidad. Entró en un momento de sintonía con Dios, preguntó: ¿qué puedo hacer yo, humilde siervo de Dios? Y Dios le dice: ve y atiéndelos. Y es cuando entonces empieza él a curar a muchos enfermos, cuando le hacía la señal de la cruz. Muy bueno que hoy retomemos como hermanos y hermanas esa excelente sintonía con Dios que desafortunadamente se nos está perdiendo. Y yo ya hablo a los padres de familia y los adultos. Nunca salíamos de nuestra casa sin que papá y mamá nos dieran la bendición. Hoy en día, nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan también sentir esa señal de Dios en su frente, en su vida, para que les ayude a afrontar todas las realidades que pueden enfrentar ellos. Y ustedes y yo lo tenemos que hacer. Y es San Roque el que ve muchos muertos y empieza también a enterrarlos, a darle cristiana sepultura. Por eso
San Roque es reconocido como el buen samaritano porque fue misericordioso, se ocupó de los demás sin pensar en él mismo. ¿De dónde le venía ese impulso a San Roque? No lo venía de un amor incondicional a la humanidad, le venía del Dios que tú y yo hoy también tenemos en el corazón, el Dios y el Cristo vivo y verdadero en el cual tú y yo hemos venido en Eucaristía. Y ese trato íntimo de Dios debes sentirlo tú y yo hoy, esa misericordia de Dios, porque San Roque era el hombre y será siendo el hombre que continuamente practica la misericordia, ocupándose de los pobres, de los enfermos y de los necesitados. Una característica de un atomevero, hijo de San Roque, debe ser entonces la mirada misericordiosa de un hombre y de una mujer que no es indiferente frente a los pobres, que no es indiferente frente a los enfermos, que no es indiferente frente a los necesitados. Ahí está la identidad de un atomevero y de un hermano y de una hermana que quiere y llama a San Roque de Montpellier. Siempre en sintonía con Dios encuentra una misericordia. ¿Y cómo la encuentra? Con un corazón dispuesto a Dios, porque el corazón de Dios no es egoísta, el corazón de Dios sale de sí mismo, y así lo entendió también San Roque de Montpellier. El buen católico cristiano y el hijo de San Roque no solo piensa en las necesidades de él, en sus gustos, sino también en el de los hermanos, que muchas veces también sienten esa necesidad. Abro paréntesis coloquial. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, es que tengo un fuerte dolor de cabeza, quizás la respuesta puede ser, debe ser por temperatura. Es que últimamente me siento como enfermo y sin fuerza, debe ser la virosis. Siempre tenemos una palabra. ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no te tomas un medicamento? Preocúpate por esa realidad porque puede ser un poco delicada. Ahí están los gestos de un católico cristiano misericordioso. ¿Y por qué se los digo de esta manera? Porque el amor de San Roque de Montpellier, ese mismo amor de Cristo que lo conquistó a él y que también lo conquista a usted, debe ser un amor que se haga realidad, no que sea abstracto. Y sigo insistiendo, el amor de un católico cristiano y el amor de un devoto de San Roque jamás será un amor abstracto. No es un amor de ideales, no es un amor que solamente existe en la cabeza, en los pensamientos. El amor de un católico cristiano y el amor de un devoto de San Roque se ve en hechos concretos. Y el amor misericordioso de San Roque no fue abstracto, porque estuvo al frente de enfermos, estuvo al frente de necesitados, y ahí él fue un verdadero católico cristiano. Por eso, qué bonito que ustedes y yo, como verdaderos devotos y como atomeveros, seamos todos hombres y mujeres preocupados por las necesidades materiales y espirituales de todos nuestros hermanos. Orar por los enfermos, orar por el que está pasando por dificultad, orar por aquel que de pronto no tiene, orar porque si oramos con fe, Dios podrá suscitar también a un San Roque misericordioso, abro comillas, o a un hermano o hermana, no como un cachorro o un perrito, sino como un corazón que también lleve un gesto concreto de pan lleno de amor. Y lo dice Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14, y me atrevo a recordarlo. Dice así el texto: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, andaba peregrino y me diste alojamiento. ¿Acaso no fueron las palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio? Conviene reflexionar sobre esto, querido pueblo de Atomevero. Y sé que Dios ha suscitado en ustedes un corazón generoso y misericordioso, porque el trato para con este humilde servidor siempre ha sido así. Multipliquen esos gestos, multipliquen esos tratos, que en nuestra región se pueda decir
que una Tonevero no solamente se distingue por sus fiestas, que son alegres, festivas, sanas, sino también por el trato acogedor, por la misericordia acogedora y porque también toman el papel del buen samaritano. Abro paréntesis. Recordemos el texto del samaritano. Un hombre en el camino que lo habían robado y quedó medio muerto. Pasaron los doctores de la ley, pasaron los doctores de tal cosa, pasó un sacerdote y ninguno lo ayudó. Solamente un samaritano se detuvo, lo tomó, lo llevó a una posadera y dijo: por favor, cuídalo, y aquí tiene, y si gastas algo más, yo también te lo daré. ¿Saben cuál es la enseñanza? Que el samaritano con aquel hombre que estaba ahí eran enemigos según la región, no se gustaban. Pero cuando el amor de Dios llega a nuestro corazón, el amor de Dios no tiene color de piel, no tiene condición social, no tiene mucho menos estatura, ni mucho menos tiene un credo que se cierra, sino un credo que se abre. Ser devotos de San Roque tiene que llevarnos entonces a que ustedes y yo nos preguntemos hoy cuáles son las necesidades materiales y espirituales de nuestro corregimiento de Atocha.